Muchas gracias. Vale, la presentación, he puesto 27 trucos de CSS que deberías conocer. 27 fue muy difícil elegir 27. Entonces, para seleccionarlos, lo que he priorizado que lo más práctico posible frente a fuegos artificiales y cosas súper espectaculares. Vamos a intentar que sea práctico y también intenta uno repetir pues, otras charlas. Por ejemplo, Marta Rey hizo en la WordCamp de Sevilla una charla muy buena también de CSS y no he querido repetir ninguno de los trucos que ya dio. Entonces, bueno, empezamos. Vale, lo primero. Vale, tenemos un elemento que tiene un flex y los diferentes hijos. Podemos mover los diferentes hijos dentro de ese flex simplemente utilizando el margin. Margen automático. Al tener margen automático izquierdo auto, empuja hacia la derecha. Esto lo podemos hacer hacia todos los lados. O que podemos incluso centrarlo. ¿Vale? Esto pasa también con grid. En un grid autoflow column, que lo que hace es un efecto similar a flex, pues podemos hacer lo mismo. El último elemento que está dentro del grid, le ponemos margen automático izquierdo y lo empuja a la derecha. Siguiente. Aquí lo primero, como para, por ejemplo, centrar este H1, lo único que necesito es en el body decirle que es un display flex, que tiene una altura mínima de la altura de la pantalla, y el H1 tiene un margen auto, ya está centrado, no hace falta ninguna otra propiedad. Y lo interesante de este truco es que dentro de este H1, los pseudoelementos after y before están dentro de ese display flex. Entonces podemos manipularlo. Quien dice flex, dice grid. También están dentro de ese grid. Y podemos crear un template de columnas utilizando el after y el before. Incluso le metemos un gap y ya tenemos un título súper chulo en un minutito. Y en este ejemplo, lo que voy a hacer es crear diferentes contenedores de diferentes tamaños. Lo típico que utilizará WordPress, pues vamos a crearlo. Entonces tenemos el entry content, que es el div que lo contiene todo, y esto le ponemos que tiene un ancho del 90%. ¿Vale? El 90% para que no nos pegue en responsive cuando sea móvil, que no llegue hasta el final. Y como máximo, todos los elementos, todos los ps, todos los divs y todo, van a tener 400 de ancho. Y ahora simplemente la clase que tiene el ancho ampliado, que es el gris que está ahí, pues le decimos que tenga una anchura de 600 de máximo. ¿Vale? Quien dice 600 dice 1000, dice lo que queramos. Y para el full le decimos que no tenga ancho máximo. Entonces ya se nos ocupa el 90% que tenía. Si queremos que llegue hasta el 100%, le decimos width 100%. ¿Vale? Vale, el anterior ejemplo es muy fácil para tener una columna centrada que ocupa lo mismo, pero si queremos hacer diseños un poco más interesantes, que no sea justo el 100% centrado, sino ya jugar con diferentes anchuras, para eso nos viene muy bien grid. Definimos el grid y definimos el template column. A este template column le podemos poner nombres. ¿Vale? Lo bueno de tener estos nombres es que simplemente a los elementos le decimos que empiecen en este nombre y que acaben en este otro nombre. A todos los hijos directos, lo mismo que hemos hecho antes, le decimos todos los hijos directos empiezan en content start y terminan en content end, que lo tenemos aquí definido. Content start, content end. El while, el ancho, decimos que empiece en y acabe, ya lo tenemos hecho. Y simplemente a la line full le decimos que empiece en el 1 y que acabe en el 6, que es en el último. Está aquí abajo. ¿Vale? Claro, lo malo es cuando no sabemos exactamente las columnas que van a hacer, pues podemos simplemente decir grid column que empieza en el 1 y que termina en el -1, empieza a contar por atrás. Entonces da igual que tenga 5, 10 o 20, siempre va a ir al primero y al último. Esto es muy útil ponerle nombres porque ahora, al utilizar media queries, simplemente tenemos que cambiar
simplemente cambiándoles el nombre donde colocamos, pues ya nos cambia el tamaño. Y esto para verlo, pues lo hacemos más pequeñito. Bueno, aquí ya lo vemos que ha cambiado. ¿Vale? Vemos que el ancho cambia, simplemente cambiando el contenedor. Y no tenemos que ir a cada uno de los elementos cambiándole dónde empieza y dónde acaba. Vale, y ahora vamos a hablar de especificidad. Vamos a ver el HTML en este caso y vemos que hay un elemento que tiene el atributo hidden. Esto lo que hace es ocultarlo. Esto suena muy bien en el momento, pero tiene un problema, que si ese elemento hidden tiene un display flash, ya no está hidden, está display flash. Es como si este elemento tiene esta clase de aquí. Para aumentar la especificidad, simplemente tenemos que repetir el selector y ya esta regla va a tener más importancia que esta de aquí abajo. Y ahora ya lo oculta, repitiendo el selector. Esto pasa lo mismo con las clases. Este párrafo tiene TestAlign TestRight, pero está todo alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que todos los párrafos que estén dentro de Entry Content estén a la derecha. Para conseguir sobreescribir esta regla, podemos repetir la clase. Repetimos el TestRight, y ahora aparece a la derecha. ¿Vale? Ahora, el título, aparece en rojo, aunque tiene la clase azul. Tiene la clase azul y tiene un ID title. Si el ID tiene más específico que el azul. ¿Qué podemos hacer? En vez de atacar al selector ID, podemos atacar el selector ID por atributo. Entonces, ahora, si se actualiza, es azul. Y luego está important. Important es una herramienta, ¿vale? No es el demonio. Simplemente tenemos que saber cuándo utilizarla. Por ejemplo, en este caso es muy útil. Cuando el usuario tiene definido que no quiere ver animaciones, pues le decimos que todos los elementos tengan una duración de 0, las animaciones y las transiciones, y le metemos un important. Ya con esta regla eliminamos todas las transiciones de nuestras páginas. Vale, y después ya del rollo vamos a poner uno que es más bonito, que es el típico avatar de foto. Esta es una imagen que está en Object Fit Cover, para que ocupe todo el espacio. Lo chulo de Object Fit es que podemos definir cómo queremos, qué espacio, qué parte de la imagen queremos ver, priorizar para ver. Entonces le ponemos el position y esto nos ayuda a definir el sitio donde queremos verle. Con border radius, 50% lo hacemos circular. Con border radius podemos crear formas más interesantes, porque puede pasar a otros atributos también, como estos. Y ya si queremos hacer formas más complejas, tenemos ClickPath, que aquí ya podemos hacer polígonos y todo lo que queramos, y combinarlas. ¿Vale? Ahora, tenemos un elemento padre que tiene un flash y luego son como cartas y se van apilando a la derecha. Entonces, todas las cartas tienen un margen a la derecha de 2, que es este espacio que hay aquí, y menos la última, que se lo quito, para que no me ocupe más espacio. A la hora de hacer esto, me parece mucho más interesante utilizar el selector node, que le podemos decir que todas las cartas menos la última tengan un espacio de 2. ¿Vale? Y esto podemos crear efectos también bastante interesantes. Por ejemplo, si le decimos cuando te pongas encima del padre, en todas las cartas menos sobre la que hagas over, pon opacidad 3. ¿Vale? Y ahora, el típico efecto del menú. Esto no es un borde, esto es un box shadow, ¿vale? Muy típico, simplemente pues le tenemos que decir un tamaño a ese box shadow y lo animamos. ¿Por qué utilizamos box shadow en vez de borde? El borde ocupa, tiene un espacio y nos puede fastidiar a la hora de definir las alturas. Y esto no se mueve. Si queremos hacer cosas un poco más diferentes, se utiliza el pseudoelemento before o after. Por ejemplo, lo que hace es crecer un scale x de 0 a 1. Podemos crear diferentes movimientos cambiando el origen de la transformación. Empieza por un lado y acaba por el otro. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos. Flash más margin, podemos colocar los elementos dentro de un flash. Los pseudoelementos de un grid los podemos manipular dentro del grid.
implementar los nuevos alineamientos de WordPress a través de márgenes automáticos y más width. Y luego el nombrar el nombre de los grid para facilitar el responsive, y luego algo que no he comentado, que es la legibilidad, parece mucho más legible. Repetir el selector para aumentar la especificidad, utilizar el selector ID en vez de para disminuir la especificidad. Importan es solo una herramienta, podemos utilizarla, no ponen gatitos. Border radius y clickpath para crear formas. El not contra sobreescribir propiedades y box shadow utilizar en vez de border. Continuamos, que solo llevamos 10. Vale. Para poder cortar los elementos y que aparezcan los 3 puntitos, simplemente le tenemos que decir en white space que no saltes a la siguiente línea, overflow hidden que lo cortes, y luego al final donde lo cortes que ponga 3 puntitos. Ya lo tenemos hecho. ¿Qué problema tenemos? Si este contenedor tiene un display flash, todo se nos va al garete. ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo? Min width 0. Ya está, solucionado. ¿Por qué? No lo sé por qué, si hay una explicación científica, pero no me la sé. Simplemente sé que le tengo que poner min width 0. Vale, ahora vamos a hacer una tabla responsive. Esta es una tabla y claro, la versión móvil, esto nos genera un scroll. Pues una forma muy sencilla de hacerlo es simplemente definimos cuál es la anchura en la que se ve bien. Al div que lo contiene le ponemos un overflow X automático y ahora ya podemos hacer scroll, y ya para darnos las de pro, con position sticky de los primer TH de la tabla, podemos hacer el efecto que la columna de la izquierda se queda fija. Continuamos. Vamos a ver el HTML aquí. Para meter estos iconos, en SVG hay muchas formas de meter iconos dentro de una web. A mí lo que más me gusta es incrustar el SVG dentro del HTML. Puede parecer un poquito sucio meter directamente todo el código ahí, pero bueno, la primera vez te parece sucio y luego ya lo das por asumido. Si queréis hacer un poquito más limpio, se puede utilizar use, simplemente aquí linkar vuestro SVG, pero siempre incrustándolo. ¿Por qué incrustarlo? Porque podemos manipularlo dentro de nuestra CSS. Podemos pasarle un color. Ahora que se ven oscuros, ahora se verán claritos. ¿Vale? Modificando el fill. Algo muy interesante es utilizar el current color, que lo que va a hacer es utilizar el color que se está utilizando para el texto. ¿Vale? Y ya los tenemos personalizados. Vale, y ahora tenemos la típica landing con unas posiciones. Vamos a hacer esta landing un poquito más interesante. Lo primero, el scroll behavior lo podemos poner smooth, que lo que hace esto es que el desplazamiento ya es más agradable y nos da un contexto. Luego la imagen esta de aquí arriba le podemos poner que sea fijo, y esto lo que va a hacer es también crear un efecto de que se queda fija la imagen. Y luego queremos que esta cabecera nos llegue hasta el final, ocupe exactamente el 100% de la página, menos lo que ocupe la cabecera. Pues simplemente le decimos ese min height con cal pasándole la altura del 100% de la pantalla menos 6 rem, que este 6 rem es lo que utiliza. ¿Vale? Cal es muy útil para combinar unidades. Combinamos la altura de la pantalla con los 6 rem que ocupa. Y todavía más interesante es utilizar variables de CSS. Simplemente le decimos que va a ocupar lo que tiene definido esta variable. ¿Por qué es más interesante? Porque nosotros podemos definir esa variable, le decimos que va a ser 4 rem en móvil, entonces es más chiquitito, y luego para la versión de escritorio simplemente la hacemos más grande y solamente tenemos que modificar esa variable, que la altura ahora va a ser 6 rem. ¿Sí? Y ya está. Ocupa 6 rem. ¿Vale? ¿Vale? Es más el espacio. Vale. Continuemos. Ejemplo súper sencillo. Tenemos una colección de cartas y queremos ir apilándolas. Cuando entren 3, que se muestren 3, cuando entren 3, 2, 2, 1. Tenemos responsive. ¿Vale? Pues esto es simplemente display grid y este grid template, un repeat de autofill, min más. ¿Vale? Le decimos que como mínimo
la tabla ocupe 220 píxeles, entonces a medida que van entrando más, pues va metiendo. ¿Que entran más? Pues mete más. ¿Vale? Ya tenemos definido nuestro GIF completamente responsive con una línea. Y ahora vamos a movernos un poquito por este grid, porque normalmente no son tan sencillos. Por ejemplo, en este caso le hemos dicho que el tercer elemento ocupa 2 espacios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el cuarto no se pone aquí porque sigue un orden lógico. Para romper ese orden lógico y simplemente priorizar que se ocupen todos los espacios, utilizamos el Grid Autoflow Row Dense. Esto de aquí. Esto lo que hace es sube el 4 aquí arriba. ¿Vale? Y ahora si queremos, otra cosa interesante es poder mover los elementos dentro de este grid. Para moverlo, por ejemplo, el primer elemento queremos ponerlo al último. Para ponerlo al último, ¿vale? Simplemente le tenemos que poner order 1. Hacerlo un poquito más grande. Order 1. Y ahora se nos ha ido abajo del todo. Bueno, no, se nos ha ido abajo no, porque tenía que ocupar el espacio, el 9 ocupaba 2, entonces se nos ha quedado el penúltimo. ¿Vale? Pero está el último. Funciona esto porque todos los elementos por defecto tienen order 0. Entonces el primero que tiene 1 ya es el último. Ya está. Igual que podemos poner el 3 el primero. Simplemente le tenemos que decir order menos 1. Como todos tienen 0, este tiene menos 1 y gana. Esto pasa lo mismo con el zIndex. Podemos utilizar zIndex menos 1 o zIndex 1 y aparecerá el primero o por debajo de todos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer los iframe responsive. Para hacerlo responsive, simplemente nos apoyamos en padding. Lo que hacemos, el padding utiliza el porcentaje de la anchura del elemento, con lo cual podemos hacer cajas que sean proporcionales siempre, es decir, un 56% de la anchura. ¿Qué son esos? 16 novenos. Y luego el iframe que esté dentro, para que se salte ese padding, lo ponemos en posición absoluta, height y width 100%. ¿Vale? Este 56% es de multiplicar, dividir de 9 entre 16. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto no se entiende muy bien. Puede ser más interesante utilizar cal, directamente decirle 9 dividido entre 16, tenemos así. O incluso pasarle la anchura que tenemos de nuestro vídeo, nuestro elemento, para que siempre nos ocupe esta proporción. ¿Vale? Si nosotros aquí lo cambiamos, pues ahora va a seguir otra proporción completamente diferente. Vale, recapitulamos. Cortar textos dentro de un flex, acordaros del min width. Tablas con scroll, muy prácticas. SVG más current color, para poder colorear los SVGs. El cal, muy útil para combinar unidades. Grid repeat, para hacer grillas de cartas, súper fácil. Grid autoflow daisy, cuando nos importa el orden, pues simplemente le decimos que lo intente rellenar. Lo del orden y el zIndex, muy útil. Por favor, no pongáis zIndex 9999, con 1 vale. Y padding para mantener el aspecto. Continuamos. Vale, ahora tenemos un modal. Lo que hemos visto antes, cal es muy práctico para combinar unidades. Por ejemplo, en este caso le decimos que el top y el left se coloquen el 50% menos 250, que es la anchura, la mitad de la anchura que tiene este elemento. ¿Qué es lo que pasa? Esto cuando sea más pequeño que 500 la pantalla se va a ser más pequeño, entonces ya no nos vale ese 250. ¿Qué utilizo yo? Yo directamente pongo 50% y 50%, lo empujo todo abajo y ahora utilizo translate. Translate, ese 50% de translate es el 50% de la anchura de ese elemento. Da igual que cambie, da igual el tamaño que tenga, ese sí que va a ser el 50%. ¿Vale? Vamos con un ejemplo. Este tiene un poquito de JavaScript que lo único que hace es cambiar la clase cuando hago clic. ¿Vale? Lo primero que queremos en este ejemplo es cambiar esa flechita que se mueve hacia arriba. Para voltear elementos utilizamos transform scale -1. Al utilizar scale -1 lo que nos hace es voltearlo. ¿Vale? Y ahora para conseguir esta animación de que se abra y se cierre, perdón, lo que le tenemos que decir es transition del más width, porque le decimos más width 0 más width doble. Pero le tenemos que decir un ancho, una altura máxima, que por ejemplo puede ser 300. ¿Vale? Y ahora se mueve. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 300 me lo he sacado de la manga.
yo no sé la anchura que tiene este elemento, puede variar, no sabemos qué anchura. ¿Qué es muy útil de esto? Poder pasárselo por variable de CSS. ¿Vale? Este más height que tenemos aquí es exactamente la altura del elemento. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente le pasamos esa altura por JavaScript. Le decimos setProperty, le pasamos el nombre de la variable con el valor, que este sí que lo tenemos en JavaScript, sí que lo podemos contener, y ya lo podemos utilizar desde CSS. ¿Vale? Siguiente. Aquí tenemos un elemento, la típica snack bar que aparece por abajo, y este elemento lo que tiene de interesante es que tiene más width más content, es decir, que va a ocupar todo el contenido que tenga, el máximo del contenido que tenga. Esto también puede ser min content, entonces va a ocupar lo mínimo posible, se van a apilar las palabras hasta el mínimo posible, pero en este caso nos interesa más content. ¿Cuál es el problema que tiene este valor de esta propiedad? Es que igual no, Internet Explorer, por ejemplo, no lo entiende. ¿Cómo podemos dar soporte a Internet Explorer? Pues simplemente le tenemos que, antes de dar este valor, le damos este otro valor 460 que sí que entiende. Entonces, para Internet Explorer esto lo va a saltar y va a utilizar este otro. Esto pasa también con las variables de CSS. Navegador que no lo entiende, si ponemos el valor normal, pues ya le podemos dar soporte. Cuando la cosa se complica y se pone más interesante y hay que ir sobreescribiendo muchas clases, es mejor utilizar support. Con @support le pasamos la propiedad, el valor, y si lo acepta, pues lo aplicamos o hacemos lo que queramos. ¿Vale? Vale, y este ejemplo ya es bastante interesante ya. Vale. ¿Cómo creo yo los tamaños de texto de mis fuentes? Lo que hago es, cojo un tamaño base y lo voy multiplicando por un factor de crecimiento. Cojo el tamaño medio, tiene ese tamaño base. Tamaño largo, tienes el tamaño base por el factor de crecimiento. Y así, exponencialmente. Esto es muy interesante, pero hay un problema. En móvil el factor de crecimiento tiene que ser muy pequeño para que no haya encabezados muy grandes, y en cambio en escritorio sí que nos interesa tener encabezados muy grandes y que sea una proporción bastante interesante. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente le cambiamos, a través de una media query, cambiamos ese valor. Incluso podemos cambiar el tamaño base. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que en móvil va a tener un factor de crecimiento 1,2 y cuando sea mínimo 768 va a ser esto. Va a ser 1,35, lo vamos a multiplicar y van a salir títulos más grandes. Y para el base, aquí utilizo también una cosa muy interesante que es multiplicarlo por la anchura. Le sumo una pequeña parte de la anchura de la pantalla. Eso va a ser que la pantalla, cuando sea más grande, va a ir aumentando un poco el tamaño de texto, un poquito. Y claro, hasta cierto punto. Luego llegamos, cuando ya tenemos 1330 píxeles, ya decimos, bueno, hasta aquí. No queremos que ese tamaño de texto siga siendo relativo a la pantalla porque se nos va a quedar tamaños enormes y aquí ya lo bloqueamos. Tamaño base 17 y tamaño 15. Y es el factor de crecimiento 1,14. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando tiene mucho espacio los títulos son muy grandes y cuando tiene poco espacio, pues los títulos no son tan pequeños. Los títulos son más pequeños. ¿Vale? Recapitulamos. Translate con tamaño translate es relativo al tamaño del elemento. Escale -1 para voltear. Más content nos coge el máximo que tenga de tamaño del contenido. Para dar soporte a los navegadores podemos utilizar el @support o simplemente dando un valor que sí que entienda antes de ese valor que no entiende. Y las variables de CSS para definir el tamaño nos pueden ser muy útiles. Vale. Aquí tenemos una animación. ¿Vale? Queremos debuguearla a ver cómo se comporta en cada frame. ¿Cómo podemos hacer Pues lo primero que hacemos es pausarla y luego a través de delays negativos podemos saber cómo se comporta, por ejemplo, cuando lleva 2 segundos la animación. Le damos un delay -1 y ahí lo vemos, se comporta ahí. Esto todavía puede ser más potente si lo combinamos, por ejemplo, con una variable de CSS vinculada a un selector y ahora podemos ver en cada fotograma cómo se va comportando nuestra animación. ¿Vale? Ahora un clásico. El grid de 12 columnas de Bootstrap con display grid es súper fácil. Repeat 12 columnas y ya está. Y luego le ponemos un column gap de 10. ¿Vale? Esto suena muy bien, pero tiene un pequeño problema, que si en vez de 10 es 100, nos va a reservar
100 píxeles por cada columna. Es decir, nuestro grid como mínimo va a ser de 1200 de ancho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo implemento? A través de márgenes negativos. Lo que les digo es que todos los hijos directos tengan un margen de 1 rem, por ejemplo, y al padre le digo -1. Entonces empuja hacia la derecha y no tenemos nuestra rejilla. Y ahora, si solamente utilizamos 2 elementos, no nos hace 12 rem. Pero esto es todavía mucho más potente si lo utilizamos con variables de CSS. Aquí le decimos que callGap, cuando tenga, lo multiplicamos por -1 para que sea negativo y aquí 0. ¿Qué conseguimos con esto? Que simplemente añadiéndole una clase que añade esa variable de 2 rem, pues ya tenemos el espacio. Quien dice 2 rem, dice 4, dice lo que queramos. ¿Vale? Vale. Y en este ejemplo, vamos a ver, para utilizar colores, aquí estoy utilizando HSL. ¿Qué significa esto? Tono, saturación y luz. ¿Qué es lo interesante de esto? Que podemos utilizar cada uno de esos valores, pueden ser a su vez variables de CSS. Es decir, podemos tener una variable para el brillo, que multiplique el brillo. Por ejemplo, aquí dentro de este HSL hay un cal que multiplica por una variable que, si no está definida, multiplica por 1. Es decir, es 19. Y para hacer este degradado, simplemente le digo que va de gradiente a color 300 a 700. Y cuando haga over, le pongo brillo. Le digo, en vez de brillo 1, va a tener brillo 1.3. ¿Vale? ¿Qué nos falta esto? Que haga una pequeña transición. No lo hace. ¿Por qué? Porque el navegador no tiene ni idea de qué significa color brillo esto. No tiene ni idea. ¿Qué tenemos que hacer? Decir en el navegador lo que significa esta variable, que va a ser un número. Entonces ya va a saber cómo interpolarla. Y ahora sí. Ahora sí que lo conseguimos. Último, animación con pause, con delay negativo para poder debuguear nuestras animaciones. Gap para márgenes con variables de CSS, súper útiles. Separar el color. Podemos separar en más variables. Y animar variables CSS. Tenemos que registrarlas en JavaScript. Y ya está. Para acabar, lo único, quería dar las gracias especial a mi mujer, que por acompañarme siempre. Y... la presentación estará disponible. Dejo unos enlaces de interés y otros ejemplos que se han quedado fuera. Que bueno. Ah, sí. Lo que pasa no están, simplemente están los títulos. Sí, la comparto, lo prometo. ¿Alguna pregunta? No, pero va. Trasteando se aprende y ya está. Muchas gracias, Jesús. A ti. Un placer, como siempre. Espero verte pronto por Pamplona con una masterclass como esta. Estás invitadísimo a nuestra meetup de WordPress. Y luego quería sacarte algún recurso útil y, a ser posible, gratuito en Internet para poder ver maravillas de estas y poder aprender muchísimo, claro. Sí. Pues he dejado aquí enlaces. Por ejemplo, la charla que hizo Marta Rey en I Can't Believe CSS es muy interesante. Y luego hay también esta chica de aquí, sabe un montón y tiene unas charlas espectaculares en internet. Y te alucinas con lo que hace y los truquitos que te va enseñando. Y luego esta herramienta por aquí, 30 Second de CSS, sí que tiene un montón de truquitos que puede ser muy interesante. Y lo mejor pues ir viendo código. Y cuando veas algún efecto, inspeccionar el elemento, ver cómo está hecho y ya lo tienes. Y hacerlo tú.